Desde la inauguración del Palacio Legislativo, siempre a mano izquierda de la presidencia se sentó el Partido Colorado y a la derecha el Partido Nacional. Surgieron otros partidos como el Frente Amplio y empezaron a sentarse en el centro. Este ejemplar está autografiado y dedicado por José Gervasio Artigas para su amigo Rómulo de Yegros y se lo obsequió en mayo de 1850, unos meses antes de morir el prócer. El edificio originalmente no tenía esta torre, básicamente es un hueco que da iluminación al Salón de los Pasos Perdidos. Es lo más emblemático y incluso a la distancia se perciben perfectamente, ¿no? La sociedad de la época fue acompañando el proceso de construcción de esta obra maravillosa y que hoy es el emblema, sin lugar a dudas, de la democracia uruguaya. Nos encontramos en el Palacio Legislativo, que es la sede permanente de nuestro Parlamento Nacional. Se empezó a construir en 1908 y culminan las obras con una gran inauguración el 25 de agosto de 1925. Dura 17 años la construcción del edificio y con los festejos del centenario de la Declaratoria de la Independencia, inauguran el Palacio Legislativo. El llamado concurso que se hizo para ver qué arquitecto podía hacerse del diseño original del edificio fue Víctor Meano. Fue el que hizo el Congreso, el que construyó el Congreso en Buenos Aires, el Congreso argentino, pero él falleció en Buenos Aires sin enterarse siquiera que había ganado el concurso para ser la sede del Congreso uruguayo. Habiendo ganado el concurso Víctor Meano y no pudo hacerse cargo de la obra, la comisión organizadora del concurso llama en 1908 a Cayetano Moretti, otro arquitecto italiano, y él pide como una de las condiciones para hacerse cargo de la obra, hacerle algunas modificaciones al diseño original. Y una de ellas es incorporar el Salón de los Pasos Perdidos, que en el diseño original no estaba. Nos encontramos en el vestíbulo de honor. Es la antesala al salón principal. Es donde recibimos a las autoridades, tanto nacionales como extranjeras. Cuando se realizan eventos en el Salón de los Pasos Perdidos, se abre la puerta principal del edificio. Normalmente la tenemos cerrada por una cuestión de conservar toda la riqueza interior del edificio, ¿verdad? Avenida de las Leyes tiene mucha circulación vehicular y eso haría que se dañara las obras, por ejemplo, que se encuentran aquí en el palacio. Este espacio, el vestíbulo de honor, tiene 4 obras de 2 artistas nacionales. Pedro Blanes Viales hizo La Jura de la Constitución de 1830. Es una obra que está inconclusa porque falleció el artista antes de poderla culminar
y la comisión que estaba encargada de la decoración del edificio tomó la decisión de igualmente colocar la obra, aunque faltaban algunos detalles. Algunos de los detalles que quedaron inconclusos son, por ejemplo, la bandera de Brasil. Recuerden que a través de la Convención Preliminar para la Paz es que obtenemos esa instancia para crear la primera constitución y elegir nuestro primer presidente constitucional. Es la bandera de Brasil. En la azotea del Cabildo se puede apreciar con una sombrilla de color amarilla una parte de una figura, y después el resto está apenas la sombra para seguir pintando los detalles. Y vestimentas de algunos de los personas que se encuentran en la Plaza Matriz, justamente en el festejo de la jura de la Constitución. Esta otra obra de Manuel Rosé es el campamento del Cerrito del primer sitio de Montevideo. Son hechos históricos, ¿no?, que se plasmaron aquí. Se puede apreciar en el horizonte del cuadro, a la izquierda, la ciudad de Montevideo amurallada, y en el otro extremo el cerro de Montevideo. Por encima, Manuel Rosé hizo dos alegorías, dos lunetos que tenemos por encima del campamento del Cerrito del primer sitio de Montevideo a el encuentro. Es el encuentro del centauro indio con el león hispano. Es bien claramente el símbolo del encuentro de dos mundos, ¿no?, el europeo colonizando América. Encima de la jura de la Constitución tenemos un luneto que se llama El primer surco, también de Manuel Rosé, y simboliza los trabajos del hombre utilizando el arado y el buey como símbolos de agricultura y ganadería de nuestro país. Bueno, desde el vestíbulo de honor llegamos al salón principal, el Salón de los Pasos Perdidos. No solo es el salón principal del Palacio Legislativo, sino que en realidad de todos los edificios gubernamentales no tienen un salón tan emblemático como el Salón de los Pasos Perdidos. Aquí se hacen homenajes, eventos realmente muy, muy importantes, como puede ser el velatorio de los presidentes y expresidentes de nuestro país. Han sucedido aquí. Acá se declaró Juana de América, a Juana Ibarburú. Hay varios eventos en nuestra historia que pasaron a ser en el Salón de los Pasos Perdidos. La iluminación del salón y de todo el edificio está hecha en bronce y cristal de Murano, traídos prontos de Italia, simplemente para colocar en cada uno de los espacios. Esos son esos trabajos que el arquitecto Moretti mandaba hacer en Italia, iba a Italia a supervisar y después regresaba con esos materiales. En el diseño original, la escalinata principal del edificio continuaba dentro de él y llegaba a la biblioteca, al segundo nivel del edificio. Él fue el que desarrolló este espacio, dividiendo el edificio por la mitad y separando y uniendo a las dos cámaras por este salón. Para tener una idea, si ingresamos por la escalinata principal, a mano izquierda nuestra tenemos todo lo que es Cámara de Representantes y todo a la derecha del Salón de los Pasos Perdidos lo que es Cámara de Senadores. Despachos de senadores, oficinas legislativas y administrativas y la propia sala.
Moretti trabajó con artistas italianos y artistas uruguayos para decorar todo el edificio, y en este salón claramente se ve esas dos cosas. Por ejemplo, en el techo tenemos 3 vitrales italianos que permiten el ingreso de la luz natural al salón, y en los extremos del salón tenemos 2 mosaicos venecianos. El diseño fue de Buffa, italiano, y lo hicieron la Cooperativa de Mosaicistas de Venecia, con piecitas de 1 centímetro cuadrado simbolizando las ciencias, astronomía, medicina y geografía o cartografía, y en el otro extremo las artes, escultura, pintura, arquitectura o diseño. Entre la decoración tenemos la obra de José Belloni, que está debajo de los vitrales abovedados en el ala sur y en el ala norte del salón, y tienen los símbolos del escudo nacional. Él plasmó ahí en su obra, en el extremo superior, uno de los símbolos del escudo, y la figura simboliza exactamente lo mismo. El buey, símbolo de abundancia en nuestro escudo, tiene la figura espigas de trigo en la falda. Después tenemos la libertad, ¿no?, con el caballo, y un cóndor con la figura femenina. Y después tenemos la balanza, que simboliza la justicia e igualdad, con una espada como símbolo de justicia e igualdad. Y el cerro con la fortaleza, su fuerza, un puma y el propio puño de la dama cerrado como símbolo de fuerza. Estos bancos son de mármol, y uno de ellos sirvió de modelo a los restantes. Son un total de 16. Se trajo uno hecho en mármol de Carrara, de Italia, y cuando estuvieron todos prontos se colocaron en el salón, y hoy en día, a ciencia cierta, no se sabe cuál de ellos es el que vino desde Italia. Aquí tenemos 2 documentos originales, las actas de la Sala de Representantes de 1825, o sea, la declaratoria de la independencia de nuestro país, y la primera Constitución de la República, escrita en 1830. Estos 2 documentos hace muy poco tiempo fueron digitalizados. No había un registro que si se llegaba a perder el documento, desaparecía todo. Lo digitalizaron, y lo que les puedo contar también es que el Batallón Florida es la guardia de honor del Poder Legislativo, custodia los 2 documentos, las puertas de acceso a las antesalas de las cámaras y las puertas de acceso a todo el edificio. Soy Mónica Paz, licenciada en Bibliotecología, directora de Servicios Bibliotecológicos de la Biblioteca del Poder Legislativo. Nos encontramos en el Salón Central, que es una de las 2 salas de lectura que tiene nuestra biblioteca. La otra está en hemeroteca, en el edificio anexo. Esta biblioteca fue creada por ley en mayo de 1929 e inaugurada el 25 de agosto de ese año, 4 años después de que fue inaugurado el edificio del Palacio Legislativo. La biblioteca fue pensada y diseñada para una biblioteca de principios del siglo XX, donde las bibliotecas parlamentarias tenían características particulares. En ese momento solo se atendía a los usuarios presencialmente. Las colecciones de las bibliotecas parlamentarias se componían entre 20 y 30.000 volúmenes, no más, y solo se ofrecían libros y prensa para nuestros usuarios. Hoy la realidad ha cambiado mucho, nuestra colección ha crecido, y hoy atendemos a nuestros usuarios casi a distancia. Ya nuestros usuarios no vienen presencialmente a este salón.
El salón central está presidido por esta finísima vitrina, la cual contiene la maqueta del monumento ecuestre al general José Gervasio Artigas, que se encuentra en la Plaza Independencia de Montevideo. En esta vitrina nosotros frecuentemente tenemos materiales que tienen cierto valor testimonial, histórico, patrimonial para nuestra biblioteca y que ofrecemos hacia nuestros usuarios porque siempre son de interés de los usuarios. Y en general la colección que nutre esta vitrina es nuestro fondo antiguo, lo que nosotros le llamamos colección Camareta. En esta oportunidad tenemos una edición lujosa del Quijote de la Mancha, editada en 1871 en Madrid, y es una reproducción facsimilar idéntica a la primera edición de 1615. Acá tenemos un ejemplar del libro del Centenario del Uruguay, 1825-1925. Este libro es una edición única, rico en imágenes, en grabados, en mapa, y este libro va a estar poco tiempo acá, porque está elegido para ser restaurado para nuestra colección y para ser digitalizado y puesto a disposición de nuestros usuarios vía web. Más acá tenemos la cápsula del tiempo. Cuando les decía que teníamos cosas que tienen valor testimonial, a esto capaz que nos referíamos. El año pasado la biblioteca cumplió 90 años, hicimos una ceremonia en el salón de eventos del Palacio Legislativo y lo que hicimos fue invitar a instituciones de la sociedad civil a participar con nosotros en esta cápsula del tiempo. Lo que hay acá guardados son deseos, augurios, reclamos, expectativas que nuestras instituciones que trabajan con nosotros tienen para nuestra biblioteca. Previamente al aniversario trabajamos con esas instituciones a partir de una consigna, la Biblioteca Parlamentaria del siglo XXI, y los convocamos a pensar a partir de los objetivos que tiene la Biblioteca del Poder Legislativo, de las necesidades de nuestros usuarios y de las nuevas tecnologías aplicadas a la información que pretenden de una biblioteca parlamentaria para el siglo XXI. La pretensión nuestra es que cuando cumplamos 100 años, invitemos a esas instituciones a abrirlos conjuntamente y ver cómo hemos avanzado y qué ha resultado de eso. En este sector lo que tenemos es una evolución constitucional del Uruguay. Tenemos un ejemplar de cada una de las constituciones que han formado la historia constitucional del Uruguay, con las modificaciones del año 89, 94, 96 y 2004, que termina acá con un volumen de la única edición que existe en el Uruguay de la Constitución Nacional en sistema braille. Finalmente lo que tenemos acá es una de las joyas de nuestra colección, es un ejemplar del famoso libro La conversación consigo mismo, del Marqués de Caracciolo, editado en Madrid en 1817. Este ejemplar está autografiado y dedicado por José Gervasio Artigas para su amigo Rómulo de Yegros, y se lo obsequió en mayo de 1850, unos meses antes de morir el prócer. Para acceder a la parte alta de la biblioteca y a los efectos de aprovechar el espacio, este salón central cuenta con 2 escaleras que están dentro de las estanterías. En este lugar, actualmente, lo que tenemos es la colección de derecho es el área de derecho de nuestra colección. ¿Por qué está acá?
porque esta es el área que más circula de la colección, entonces lo tenemos más próximo al sector de atención de los usuarios. En la actualidad, nuestra biblioteca se compone por 250.000 volúmenes de libros. Por lo tanto, este espacio quedó muy chico y hoy día nosotros contamos con 17 sectores diferentes para las áreas de depósito de nuestra colección. Soy la directora de área de la Biblioteca del Poder Legislativo. Mi nombre es María Laura Bueno Núñez. Nos encontramos aquí en uno de los sectores de la biblioteca, donde actualmente se encuentra en la colección, parte de la colección de los libros. Antiguamente aquí se encontraban los diarios, semanarios, suplementos, nacionales y también departamentales. En el año 1995, debido al crecimiento de la colección, ya no teníamos lugar para almacenar más publicaciones y con el edificio anexo nos dieron un sector importante, un depósito grande para que nosotros pudiéramos tener allí nuestra hemeroteca. Allí tenemos más de 700.000 publicaciones de diarios y semanarios y suplementos también. También tenemos más de 1.333 rollos de microfilm y tenemos más de 4 millones de imágenes digitales. También en estos depósitos se guardan la colección de diarios de las cámaras, de Asamblea General, diarios oficiales, y también tenemos la colección Camareta, que es el fondo antiguo. Son obras de importante valor histórico, de incalculable valor económico, que ya casi obviamente tampoco se pueden encontrar. Entonces tenemos eso, y también tenemos toda la colección de revistas jurídicas y generales, más o menos más de 150.000 ejemplares. Nuestros usuarios son no solamente el público en general, porque es una biblioteca abierta al público, es una biblioteca parlamentaria y obviamente atendemos a los legisladores, a sus secretarios, a las autoridades del Parlamento, también atendemos al comisionado parlamentario, también atendemos al Instituto de Derechos Humanos. En realidad tenemos varios proyectos que tienen que ver con la atención a los niños y a los adultos y también actividades con adolescentes, liceos y demás. Queremos llegar a todo el país, o sea, no solamente a los niños de las escuelas y las instituciones de las escuelas y adultos de Montevideo, sino también al interior. Y a través de los proyectos Biblioteca Móvil, que es un proyecto que se realiza con las escuelas, vienen, realizan una actividad, se les lee un cuento, se les recorre el salón central y también la hemeroteca, que está en el otro edificio, tienen un conocimiento que quizás hoy día los niños no tienen mucha relación con el libro y tampoco con el diario, con las publicaciones. Entonces conocen todo eso y es muy interesante, se van muy contentos. Y lo mismo con los adultos mayores, a través del proyecto Guardianes de la Memoria. Mi nombre es Laura Arispe, soy licenciada en Archivología y trabajo en el archivo de la Biblioteca del Poder Legislativo. Dada que la incorporación de los profesionales ha sido bastante reciente aquí en la biblioteca, nos encontramos en pleno proceso de planificación del trabajo para brindar un tratamiento archivístico a la documentación. ¿A qué nos referimos con un tratamiento archivístico? Es la organización de la documentación, la descripción, que es muy importante para nosotros, para poder brindar así el servicio al usuario. Aquí tenemos algunos de los ejemplares que forman parte del fondo documental de nuestro archivo. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de correspondencias donde la Cámara de Representantes elevaba o al Poder Ejecutivo o a particulares determinados asuntos.
Por ejemplo, en este caso podemos ver que se eleva un proyecto de ley a la Cámara de Senadores para declarar el 1 de marzo como feriado cada vez que se hace la elección de un presidente. Este, por ejemplo, es del año 1907. También tenemos actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Constituyente. Esos abarcan de 1830 prácticamente hasta el año 1895. Algo también importante que queríamos destacar es que nosotros en el mes de mayo recibimos una donación muy importante de parte de la Secretaría del Senado y que acá tenemos uno de los documentos para compartir y que le agregaron un valor muy importante para nuestra documentación. Tenemos, por ejemplo, lo que son las cartas de Artigas, las constituciones y también tenemos documentación perteneciente al escritor Paco Spínola. Podemos ver que son de diversos temas, es muy variado. Estas son las cartas de Artigas, están escritas por el secretario José Monterroso, de puño y letra del secretario, suscritas y firmadas por Artigas. Las cartas de Artigas fueron adquiridas por el Senado a través de una venta que realiza el pintor Vicente Martini, que se ve motivado por razones económicas a realizar dicha venta. Una vez que el Senado comprueba que son auténticas, habiéndolas sometidas a un peritaje, es que entonces se decide si a realizar la compra de las cartas. Dentro de la donación también contamos con documentación del escritor Paco Spínola. Vino un cuaderno titulado Los Tres Cuentos, tiene los cuentos Los Cinco, El Milagro del Hermano Simplicio y Rancho en la Noche. Vino acompañada de una carta de la escritora Esther de Cáceres en agradecimiento a la dedicatoria del cuento Los Cinco. También contamos con las constituciones del año 1917, pero que entró en vigencia en el año 1918 a través del plebiscito del mes de noviembre, y la constitución del año 1952, ambas se encuentran en sus cajas originales. La sala de sesiones del Senado. Es una sala que fue toda revestida en madera paraguaya y los trabajos de carpintería y ebanistería fueron hechos todos por obreros y artistas nacionales. Acá es donde sesiona el Senado martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana y no tiene horario para finalizar ninguna de las sesiones. La distribución tanto de esta Cámara como de la otra se sacó del Parlamento francés. Desde la inauguración del Palacio Legislativo, siempre a mano izquierda de la presidencia se sentó el Partido Colorado y a la derecha el Partido Nacional. Surgieron otros partidos como el Frente Amplio y empezaron a sentarse en el centro de la sala. Todas las butacas del plenario siempre fueron tapizadas con cuero nacional y mantienen la tonalidad original también. Después está la parte más moderna de la sala. El plenario hoy por hoy cuenta con un sistema de amplificación y voto electrónico. Las pantallas en el nivel superior, en la galería para el público, forman parte de ese nuevo sistema de votación. Desde el origen del edificio que inauguraron con las sesiones, los legisladores levantaban la mano y los oficiales de sala cuentan los votos y le dicen a la presidencia cuántos votos emitidos hay. La presidencia
la butaca principal es ocupada por el vicepresidente de la República, en este caso hoy la vicepresidenta de la República. La Constitución establece que asume la presidencia del Senado y la presidencia de la Asamblea General. Y a los costados tenemos los secretarios del Senado, que son cargos de confianza, también cargos políticos, no son legisladores. Son votados en el plenario al inicio de la legislatura y hay un secretario redactor y un relator. A la derecha se sienta el secretario, básicamente siempre es dentro de la línea del partido de gobierno, y el de la izquierda sería de la oposición. Nos encontramos en lo que originariamente se llamaba sala de fiestas. Allá hace unos años se restauró este espacio y le cambiaron el nombre. Salón de Eventos Especiales se llama ahora. Esa restauración llevó más de 7 años, y sobre todo el techo. El techo es madera tallada y yeso, y pintado como quien pinta un cuadro, y todo lo de color dorado es una lámina de oro 24 quilates, que originariamente era oro y se volvió a restaurar con los mismos materiales. Esta alfombra es turca, está hecha a mano en un solo telar, y la verdad no tenemos una fecha exacta desde cuándo se encuentra aquí en el Parlamento, pero siempre estuvo ubicada en esta sala. Esta sala recibió los reyes de España en dos oportunidades, se hacían recepciones, por eso se llamaba sala de fiestas. Se recibía autoridades extranjeras como por ejemplo los reyes de España. Hoy día, llamándose Salón de Eventos Especiales, se hacen presentación de libros, conferencias, congresos, y la última oportunidad que se utilizó el Salón de Eventos Especiales fue en el homenaje a Rubén Lena, con notoriamente menos cantidad de personas. Bueno, acá lo que tenemos al fondo es la torre o linterna del Palacio Legislativo. Fue una de las incorporaciones que hizo el arquitecto Moretti. El edificio originalmente no tenía esta torre. Básicamente es un hueco que da iluminación al Salón de los Pasos Perdidos. Es lo más emblemático y incluso a la distancia se perciben perfectamente, ¿no? Estas cariátides que están inspiradas en las columnas del edificio Erectión de la Acrópolis de Atenas. Bueno, esta es la parte más alta del palacio, estamos en la torre y este es el balcón más alto al que puede acceder el público sin medidas de seguridad extremas, que ya serían llegar hasta las cariátides, ¿no? Aquí podemos ver que este punto en particular es el punto más alto de la Aguada y justamente es donde está ubicado el Palacio Legislativo. De hecho, también se advierte la orientación que tiene el edificio norte-sur, casi que perfecta, ¿no? Con una pequeña inclinación de unos grados estratégicamente logrados. Esta es la sala de maquetas del Palacio Legislativo. Básicamente ofició de taller
Y bueno, todas estas piezas fueron piezas de estudio y para mostrar volumetrías y conceptualmente los espacios que se querían lograr. Bueno, esta es parte de la fachada del edificio, la fachada sur, la fachada principal, pero también vemos en relación a la torre que veíamos hace unos instantes. Entonces, estas piezas, más allá de lo bellas que son hoy, son obras de arte, tenían una función. La función era justamente explicar y bueno, también una parte de justificar un presupuesto mayor que se necesitaba en algún momento. Y bueno, la mejor forma era mostrando qué era lo que se pretendía, ¿no? La mayor parte de todas las piezas fueron realizadas acá. De hecho, si uno presta atención, en algunos moldes que están colgados allá arriba, está el molde de yeso y están en la madera original, ¿no? O sea que eran piezas de estudio que luego se sacaban de los moldes y se ponían en los cielos rasos. O sea que sí, era un lugar de un taller. Este es un corte longitudinal del Salón de los Pasos Perdidos. Se pueden ver, bueno, los arcos. En los extremos estarían los mosaicos venecianos. Pero bueno, todo lo que son los capiteles, las columnas y bueno, las volumetrías, los espacios, nuevamente se ven en este tipo de piezas, ¿no? Y este sería el acceso a la Cámara de Senadores. Y hubo mucho debate, que sí, que no, la oposición que no, el oficialismo que sí. Pero bueno, luego se dilucidó en que bueno, hoy tenemos esta realidad, que si bien pueden haber detalles que hayan cambiado, mayormente se cumplieron al pie de la letra y al pie de lo que vemos, todos esos detalles en la realidad, ¿no? Este espacio, así como se inició como una especie de taller, en algún momento ofició un poco de depósito, ¿no? Entonces, muy posiblemente piezas o facturas que se venían haciendo en otros lugares fueron acotándose a este espacio. Entonces, lo que nosotros tenemos en algún momento, desde arquitectura, con algunos funcionarios que incluso ya se jubilaron y nos ayudaron muchísimo, se fue haciendo una especie de orden de las piezas que teníamos, ¿no? Entonces ahí se catalogaron, se fotografiaron y bueno, tenemos una especie de archivo de las piezas más grandes, porque lo que ven acá realmente hay piezas muy pequeñas que incluso es muy difícil establecer en qué lugar del edificio fueron utilizadas, ¿no? De todos modos, se optó por bueno, catalogarlas, ordenarlas, incluso también limpiarlas y mostrarlas un antes y un después para que se viera exactamente el estado de las molduras natural con su envejecimiento natural y las pátinas que se inventaron en su momento como para que perduraran durante mucho tiempo en los cielos rasos, por ejemplo, que es lo que vemos a diario, ¿no? Esas piezas que optamos por limpiar, que se limpiaron con bisturí y con cepillitos muy pequeños, los pudimos seleccionar y mostrar incluso a los funcionarios, que muchos desconocían de este lugar y de estas piezas. Estamos a nivel de azotea. En realidad, sobre esta pared estaría Avenida del Libertador y la fachada principal del edificio, en el lugar más alto, en el tímpano.
Estamos en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Esta sala tiene 168 butacas para legisladores, porque aquí sesiona martes y miércoles en la tarde del 1 al 18 la Cámara de Diputados, y también sesiona aquí la Asamblea General, la reunión de diputados y senadores al mismo tiempo, que preside la Vicepresidenta de la República. No condice la cantidad de legisladores y la cantidad de butacas que tiene la sala. Sobran butacas, pero en realidad en el momento que se inaugura el Palacio Legislativo seguramente la Constitución establecía más legisladores en aquel momento, y se hicieron varias reformas constitucionales y llegamos a la cantidad de 130 reunidos en Asamblea General. Incluso en la pared del hemiciclo descubrimos, en todo el hemiciclo descubrimos otra butaca más, ¿no? Del total de 168. Los espacios que están a los costados de la presidencia, nosotros los llamamos bandejas, y son utilizados en las sesiones preestablecidas de la Cámara por los periodistas. No es específicamente ese espacio para ellos, pero lo están utilizando para colocar cámaras y los propios periodistas se sientan ahí. Cuando hay un evento, como por ejemplo puede ser el 1 de marzo, cuando asume el presidente y vicepresidente de la República, esos espacios se utilizan para el lado izquierdo los ministros que van a asumir en el nuevo gobierno, y a la derecha los invitados especiales, que son presidentes de otros países, vecinos y amigos, casas reinantes y primeros ministros. Los balcones son palcos de honor. Son utilizados en ocasiones especiales cuando hace la Cámara de Diputados un homenaje a alguien o a un organismo internacional. Se invita por ejemplo, la Cruz Roja, a los integrantes de la Cruz Roja en Uruguay, se los invita a presenciar ese homenaje de la sesión, ahí en los palcos. Y el 1 de marzo, cuando asumen presidente y vicepresidente, se sientan a la izquierda los familiares del vicepresidente electo y a la derecha familiares del presidente. Por los corredores encontramos despachos de los senadores, la mayoría de los senadores tienen despacho aquí en este edificio, y salas que se reúnen las comisiones, subgrupos de legisladores que llevan, la mayoría de las comisiones llevan nombres de los ministerios, entonces tratan esos proyectos de ley en las distintas comisiones. Y estas pequeñas salitas son para recibir 10, 15 legisladores. Y también tenemos al final del corredor la presidencia del Senado, donde hoy tiene su despacho la escribana Beatriz Argimón. Evidentemente los ciudadanos tenemos distintos contactos, ya sea a través de visitas guiadas por las escuelas o porque nos traen referentes. En mi caso, la primer visita la hice cuando se retoma la democracia de la mano de quienes veníamos apoyando a los senadores nacionalistas, y esa fue mi primer llegada a este edificio que no solo contiene en sus paredes una cantidad de anecdotario que tiene que ver con la democracia, también con un periodo oscuro de la historia, sino que tiene que ver con la sociedad misma. Aquí se vive y se siente lo que pasa en la sociedad misma. Así que yo creo que ese día me cautivó esta casa y tiene mucho que ver también con la decisión de ser mujer política.
primera vez que ingresé como parlamentaria fue en el año 2000, un periodo muy fuerte de vida democrática, ya que fue el Parlamento que enfrentó la crisis del 2002 y fue realmente un Parlamento muy activo. Fue también, desde mi militancia por el tema de los derechos de las mujeres, el Parlamento que instala la bancada bicameral femenina, que desde mi perspectiva tiene un mensaje bien claro de una forma femenina de hacer política, en eso de que supimos detectar lo que nos unía por encima de lo que filosóficamente nos separaba y trasladamos temas que tenían que ver con la agenda de los derechos de las mujeres. Este lugar donde precisamente trabaja quien ejerce la presidencia del Senado y la presidencia de la Asamblea General, es un lugar que el primer día que ingresé sentí el peso de la historia, pero también los desafíos del futuro. Y yo creo que no hay nada mejor para un político que sentir el legado de quienes hicieron nada más ni nada menos que la cultura democrática del país y tener el deber no solo de preservarlo, sino trabajar por una mejor calidad de democracia. Entonces, es un lugar cargado de historia, pero también tiene un símbolo de futuro muy fuerte, que es el que si hay algo que siempre debe permanecer vital y unido a la gente, es esta casa con sus integrantes. Esta casa, este edificio que tanto nos identifica y que a fin de este periodo legislativo se presta a cumplir 100 años, tiene que ver con un periodo también fermental de los parlamentos, donde, como aquí se instala la voluntad popular, también se expresa en la magnificencia de los edificios donde generalmente funcionan los parlamentos del mundo. No obstante, en esa época hubo un debate muy fuerte sobre el construir un espacio aquí en La Aguada con esta magnificencia, con este porte de una sociedad que discutía si evidentemente tenía que tener una inversión de estas características el edificio. Y hoy, mirado en perspectiva, uno observa que la sociedad de la época fue acompañando el proceso de construcción de esta obra maravillosa y que hoy es el emblema, sin lugar a dudas, de la democracia uruguaya. A tal punto que si hay edificio que cuando uno consulta a los ciudadanos que lo representa, dicen el Palacio Legislativo, que va mucho más allá porque esto tiene no solo lo maravilloso de la estructura, sino que tiene que ver con lo que significa. Este patrimonio tiene que ver con el patrimonio cultural, con el patrimonio de lo que significa un edificio emblemático, pero tiene que ver con el patrimonio inmaterial que es el alto grado de adhesión democrática. Entonces representa mucha cosa. Por eso es tan importante, es la esencia de la democracia uruguaya, lo que se vive y se siente aquí. Es muy fuerte cuando alguien es electo parlamentario e ingresa al Poder Legislativo en su calidad de parlamentario. Es difícil trasladar lo que se siente. Se vive y se siente la democracia todos los días en este lugar. Entonces, es realmente un lugar donde no solo lo físico es representativo de una época, de la necesidad de mostrar lo que significa el poder del pueblo, sino también
lo que significa para la democracia uruguaya.